Buenos días, ¿cómo están? Para mí es como difícil hablar de estas cosas sin eh, como ponerme sentimental. Y estaba ahí sentado eh, pensando como que, ay, yo no quiero llorar porque quiero eh, poder compartirles bien eh, lo que les quiero contar. Y yo dije, quizás de pronto deba más bien como hablar como muy por encima de lo que quería contarles para evitar llorar, pero dije, ay, ahí sentado voy a empezar a llorar de una vez. Entonces ya, eh, eh, entonces bueno, ya, eso era para romper el hielo y ya, listo. Ahora sí les puedo contar. Eh, Porque, pues, es algo que tiene que ver con el transcurso de mi vida es, espiritual y de fe. Y es algo que quizás muchos se puedan identificar y a veces quisiéramos que cuando llegamos a los pies de Cristo nuestra vida fuera perfecta en todos los sentidos, ¿no? Y quisiéramos que las luchas que cargábamos, quizás los miedos, tantas cosas que cargamos del pasado se acabaran en ese momento, ¿no? Y yo creo que todos podemos ser testigos de que eh, no es así y cuando seguimos enfrentando tantas situaciones difíciles y tantos problemas como cristianos, a veces nos podemos preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué seguimos luchando con tantas cosas? ¿Por qué las cosas que creíamos que se quedarían atrás siguen presentes? Y yo por muchos años viví como esa dualidad de saber eh, lo que significaba haber conocido a Cristo y llegar a ser hijo de Dios. Sin embargo, seguía como luchando con muchas cosas en mi vida y desafortunadamente yo creo que el enemigo aprovechó todas esas dudas para de cierta manera desestabilizar la verdad que nosotros vivimos en Cristo y, y gracias a eso yo decidí alejarme de cierta manera de, de Dios mismo, ¿no? Y a veces es por situaciones difíciles que pasamos, también a veces es por nuestra desobediencia, pero finalmente el problema de las dificultades que pasamos a veces no son tanto el problema en sí, sino lo que estamos creyendo. Y cuando estamos en dificultades y nos seguimos hundiendo es porque estamos abrazando más la mentira que la verdad que es en Cristo. Y nosotros sabemos que nosotros como cristianos vivimos es por fe y cuando dejamos de vivir por fe empezamos un camino muy oscuro en donde abrazamos más la mentira y eh, bueno, ese fue mi caso, ¿no? Y siendo cristiano, pasé por momentos muy oscuros en donde una mezcla de confusión, de no saber la verdad de quién es Dios, ni de quién soy yo, ni de quién son los demás, según su palabra, y también con mi desobediencia, pues estuve en un lugar muy oscuro del que yo creí incluso por mucho tiempo que no iba a salir. Eh, Tiempos donde me llegué a preguntar de manera muy seria si eh, mi cristianismo era real, si eh, la verdad que yo había creído en algún momento en Cristo aplicaba para mí. Y el caso es que la mentira empezó a tomar una posición muy importante en mi vida y me llevó a lugares muy oscuros y viví cosas
que quizás algunos se puedan identificar o no, crisis de fe, lucha con el pecado, adicciones. Y yo llegué a un punto en donde eh, llegué a concluir en mi corazón que el Evangelio, el regalo de la salvación y de una vida nueva no era para mí. No veía a Dios en mi vida. Me seguía hundiendo en las circunstancias y en el dolor y en la rabia. Tomé muy malas decisiones y justo cuando creí que ya no valía la pena luchar por convencerme a mí mismo que quizás la verdad que alguna vez había escuchado sobre Cristo, que no valía la pena seguir tratando de vivir algo que yo no podía vivir. Y fue justo en ese momento cuando pude sentir y pude entender muy claramente en mi vida que Dios siempre había estado allí y que aun cuando yo me alejé de manera deliberada, Él, eh, ahora lo entiendo, Él vino a rescatarme, porque en ese momento, en tanto dolor, yo me acordé de Él y busqué su ayuda y por mucho tiempo pensé que yo le había buscado, pero hoy me doy cuenta que fue Él el que me encontró. Y entonces eh, es muy difícil para mí hablar de todo esto, pues primero porque no es chévere llorar delante de todo el mundo, pero Dios me puso en mi corazón que yo no podía saltarme este pedazo porque es aquí donde Él se glorifica. No fui yo, no fue mi decisión de volver, ni como decir, como eh, sentar cabeza, sino que fue Él eh, el que vino a buscarme y en una situación muy difícil donde yo pensaba que no merecía nada de Él, Él me lo dio todo. Él me lo dio todo y bueno, en esa circunstancia pues yo estaba viviendo fuera del país y llegué a un punto de mi vida en donde mentalmente, espiritualmente, físicamente estaba tan mal que yo tuve que dejar todo lo que estaba haciendo y decidí volver acá a Colombia y volví sabiendo que eh, Dios estaba preparando algo para mí, estaba trabajando en mí. Me costó mucho porque en medio de toda esa oscuridad me llené de una carga muy grande de vergüenza y de culpa. Y cada paso que daba, a veces daba dos para atrás, pensando que había ido muy lejos como para que Dios considerara hacer algo en mi vida. Y Él me demostró cada día que no era así, que em, su gracia es como empezar a hacer un hueco en el suelo y creer que uno va a llegar al fondo y todavía sigo cavando y no he llegado al fondo para la gloria de Dios. El caso es que Él me trajo, no sabía yo qué hacer, yo había construido toda una vida donde estaba profesionalmente y todo, aunque a la par vivía una tristeza muy tremenda y llegué acá sin saber qué hacer. Intenté seguir como en mi vida profesional de lo que estaba haciendo ya acá y fue muy difícil, fue muy frustrante. eh, y bueno, Dios aquí empezó a lidiar con todas las cosas que yo traía, con todas las consecuencias eh, de mis malas acciones. Aún ahí Dios fue misericordioso y tan amoroso eh, que me guió y me acompañó a restaurar mi vida. Y durante todo este proceso
empecé a conocer una cara de Dios que yo no conocía y era su amor de padre. Para mí Él era Dios, mi Salvador, pero yo no había entendido el amor de Dios como un padre. Y en todos estos años desde que volví, Dios ha trabajado en mi vida de eso y aún hay mucho más. Aún en la Biblia vemos que eh, en alguna parte escriben que la voluntad de Dios y la persona que lo escribiera era que nosotros podamos entender qué tan grande y tan ancho y tan profundo es el amor de Dios, y todavía, o sea, nos quedan años para entenderlo. Y bueno, Dios empezó a restaurarme aquí. Eh, yo tomé ese paso de fe de dejar todo allá y permitir que Dios trabajara con mi vida. Y así ha sido desde el momento en que decidí permitir que Él hiciera lo que quería hacer con mi vida, desde el primer momento. Y me di cuenta, una de las dualidades era que yo me preguntaba por qué el Señor permitió que yo llegara como a ese lugar tan oscuro y esa profundidad tan lejos de Él. Y hoy en día yo sé que a Él no se le salió nada de las manos. Aún en esos momentos tan difíciles, Dios estuvo ahí. Y yo ahora entiendo, porque yo no le hallaba el sentido al sufrimiento y a la confusión. Y hoy entiendo que Dios tiene todo tan orquestado en nuestras vidas y con un propósito muy especial, porque todo lo que yo viví, lo viví creyendo que yo era el único. Yo decía, yo veía a la gente y yo digo, yo creo que yo soy el único cristiano con una vida tan doble y con unos problemas tan difíciles, y en el camino me di cuenta que somos muchos y lastimosamente algunos vivimos muchos años esa oscuridad en soledad por miedo a ser juzgados, por miedo a no ser comprendidos. Y poco a poco el Señor me empezó a mostrar cuál era su voluntad y su propósito aún en eso que yo tuve que pasar. Y aquí en Colombia, bueno, el Señor fue organizando mi vida, me regaló una esposa muy hermosa, eh, algo que yo creí que yo no sería capaz de poder hacer, de tener un hogar estable, una relación estable. Y el Señor fue como allanando todo. Y aún antes de todo esto que yo les cuento, yo siempre supe en mi corazón, o lo sentía, que Dios quería que yo le sirviera de alguna manera. Obviamente cuando yo pasé por todo esto, yo dije, no, pues eso es una ilusión. ¿Quién soy yo para servir a Dios con todo lo que he hecho y todo lo que hice? Y Dios ha venido siempre recordándome ese sentimiento que Él puso desde hace muchos años en mi corazón de servirle. Un sentimiento que siempre que lo escuché o lo sentí, yo prefería pensar que no era así. Primero porque yo decía, Señor, pero ¿quién soy yo para servirte? O sea, ¿qué puedo eh, yo contribuir a tu servicio? Y el Señor ahora me ha hecho saber y me ha hecho entender como el propósito que había detrás de toda mi vida, en lo bueno y lo malo, y pude entender que eso que yo pasé no era la voluntad de Dios, como las cosas difíciles que pasamos acá, pero que sí, Él lo usa para su gloria. Y yo digo, yo puedo entender a tanta gente que ha pasado por cosas difíciles, cosas que ni podrían imaginarse que uno incluso siendo cristiano pudiera vivir. No debería ser así, pero lastimosamente vivimos en un mundo caído y esperamos todavía que Dios culmine todo su plan de redención. Pero mientras tanto, tenemos que confiar en Dios y vivir en la verdad. Y en ese transcurso o en ese momento en que estamos todos nosotros, Dios nos llama a cada uno para servirle de una manera muy especial, de diferentes maneras. Y yo empecé a entender que todo eso que yo viví, Dios lo quería usar para servir a otras personas. Entonces, eh, llevo como 6 años desde que volví del exterior
y he estado como, bueno, dejando que Dios me transforme. Dios ha hecho milagros en mi vida. Yo soy una persona eh, que nunca me imaginé que podría llegar a ser, eh, que todavía hay mucho por trabajar, pero que nada me lo puedo yo ameritar a mi esfuerzo ni a mis ganas de ser bueno, porque tratando de hacer eso yo terminé en un hueco muy oscuro, pero fue cuando permití que Dios empezara a trabajar en mi vida que pude ver ese milagro que Él puede hacer en la vida de cada uno, y Él seguía insistiéndome en ese llamado de servirle. Y bueno, yo me casé con María hace ya casi 2 años, y obviamente cuando nos casamos los propósitos de uno cambian, ya no piensa uno solo, entonces con ella siempre hicimos muchos planes, ¿no? Cuando nos casamos nos queríamos ir de Cali, nos queríamos ir del país, queríamos hacer esto y lo otro, y siempre llegamos a planear demasiado lejos hasta que de un momento a otro Dios me da otra perspectiva. Yo le decía a María, bueno, ¿y qué tal si no? O sea, es muy chévere el plan que tenemos, pero pensemos en esto y lo otro. Y Dios, ahora podemos ver que nos ha guiado de manera extraordinaria, sin entender aún nosotros qué era lo que queríamos. Y por ejemplo, yo profesionalmente, pues yo estudié para ser cocinero y es algo que me gusta mucho. Y no había podido hacerlo por muchos años, y últimamente como que ya me sentía estancado en donde estaba, y yo le decía a María, yo quiero hacer otra cosa porque yo siento que aquí no estoy cumpliendo ningún propósito en donde estaba laboralmente. Y yo le dije, María, montemos un restaurante. Y nos montamos pues todo como la expectativa, y planeamos y hicimos, y cierto, y buscamos local y estuvimos planeando mucho tiempo. Nos arriesgamos a salir del trabajo donde yo estaba. Le oré mucho al Señor que me mostrara su voluntad, y todas las cosas se dieron pues para salir de ahí, y estábamos convencidísimos que esa era su voluntad, ¿no? Lo del restaurante. Y en el planear y todo, encontrábamos locales y todo, y a la final como que las cosas no se daban, y finalmente eh, Dios me empezó a volver a poner otra vez en el corazón ese llamado, eh, de que Él quería era que yo le sirviera en el ministerio, que le sirviera a la iglesia, no solo a ustedes acá, sino a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo. Y yo le comenté a María, y yo dije, empecé a orar, y yo dije, pero bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Y Dios me empezó a recordar todo lo que ha sido mi vida en los últimos años, todo lo que Él ha hecho, y a entender que todo eso ha sido algo que Él ha usado para prepararme, para servir. Y yo sabía que había que tomar un paso, porque ya lo del restaurante listo no era tampoco, ya había renunciado a mi trabajo, y yo dije, bueno, ¿y cuál es el paso a seguir? Y Dios puso en mi corazón entender que mi llamado es un llamado a consolar y a un cuidado pastoral, porque Dios me permitió entender su amor muy grande desde una posición y una situación que eh, pude entender que su amor es más grande de lo que podemos imaginar, y eso a mí me dio la capacidad de tener compasión y empatía por los problemas de muchas personas. Entonces yo dije, Señor, listo, yo estoy dispuesto y lo quiero hacer. Y Dios nos fue como guiando, que a veces yo me pongo a pensar cómo fue que llegué hasta aquí, y a veces no logro explicarlo o entenderlo, pero dando pasitos de fe, el Señor me llamó a entender que ese consuelo no viene solamente del amor por las personas, que es algo muy, muy importante, o las ganas o lo que yo les pueda decir o la empatía, sino que el verdadero consuelo de Dios es por medio de la verdad en su palabra. Y entonces el Señor eh, me llevó a entender que para consolar a las personas, de la manera en que Él consuela y la manera en que me consoló a mí es a través de su verdad, de su palabra, y para eso yo debía prepararme para poder entender su palabra y poder entenderla, para de ahí poder consolar a los demás. Y Dios me ha llamado a estudiar teología. Entonces,
ya empecé y llevo muy poco, muy asustado, a veces pienso, no sé, me levanto y primero, a veces muy seguida está ese sentimiento de que soy indigno para este llamado, pero Dios me recuerda rápidamente que el llamado es de Él y para Él. Y bueno, eso han sido años, un transcurso de muchos años y hoy el Señor me tiene preparándome para servirles a ustedes y, y bueno, yo les quiero dar muchas gracias a ustedes como iglesia porque el Señor ha puesto en el corazón, el consejo aprobó que la iglesia me apoyara económicamente para mis estudios, para estudiar teología y yo quiero decirles, todo eso que Dios hace es para su gloria y para usarme a mí como instrumento para servirles a ustedes como iglesia. Entonces, eso les quería contar, el llamado que el Señor me ha hecho. Y bueno, me dijeron que leyera un versículo, no venía preparado, pero yo creo que hay muchos versículos que puedo yo usar como referencia a este, pero uno que ha tocado mi corazón en el llamado que me ha hecho el Señor está en 2 Corintios 1, del 3 al 4, que dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es un Padre compasivo, un Dios que consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros, con ese consuelo que Dios nos da, consolemos a quienes sufren. Y ese es mi llamado, consolar a quienes sufren con el consuelo que yo recibí de Él. Gracias. Pues me gustaría que oráramos por Santi y por Mariek. Es un momento muy, muy curioso para nosotros porque pues nosotros estamos en el ministerio hace 30 años, 30 y pico de años ya. Pues nunca ellos los forzamos, ellos vivieron, han vivido todo el proceso, vivieron en Medellín cuando estuvimos viviendo en el seminario estudiando teología, han vivido todo el proceso del pastorado, pero siempre dejamos que ellos tomaran su decisión, nunca los forzamos, pero el Señor sabe cómo lo hace. Y bueno, voy a pedirle a mi esposa que venga, vamos a orar por ellos, porque en todo eso, yo creo que Santiago un día nos va a contar todo su testimonio completo y nos va a mostrar cómo el Señor lo ha guardado el otro día hasta aquí, y también para animarnos a nosotros. Yo no sé cuándo ustedes se identifican con esto, que decimos, pero ¿por qué pasó esto, Señor? Nosotros preguntamos por muchos años también por qué esto y sufríamos en silencio. Yo recuerdo unas experiencias que nos sucedieron con él, que uno decía, pero ¿qué es lo que tiene este pelado? ¿Qué es lo que Dios quiere con él? Que le ha salvado la vida un poco de veces. Bueno, ahí ven. Y dentro de todo eso, que lo hemos visto en cómo el Señor lo ha traído, cómo lo ha restaurado, Dios tiene para nosotros cosas y personas que aparecen. Apareció esta joya de la nada. Es nieta de un pastor, trabaja en una iglesia donde hace todo menos predicar. Todo lo conoce ella. Imagínate, el Señor tiene todo medio. Ah, también predica. Bueno, y es para que oren por Santiago. La iglesia, el consejo ha sido apoyarlo con sus estudios de unidad. Ah, bueno, para que esté aquí, pues ojalá, pero y si no, el Señor lo lleva para otro lado, bueno, Dios lo sabrá, ¿cierto? Es invertir en un ministerio, ¿no? Señor, gracias te damos por tu fidelidad, por mostrarnos una vez más cómo tus planes son más altos que los nuestros, Señor. Tus caminos son perfectos, Señor. Y tú sabes cómo nosotros hemos ido descubriendo esos caminos que tenías para Santiago, para Mariek, cómo los juntaste y los has traído, Señor, en este momento para prepararlos para que te sirvan. Desde ya te sirven, pero que los llenes de ti, Señor, de tu palabra. Y sobre todo, Señor, te pedimos que tú los guardes, que les des fortaleza, que les des claridad al ir encontrando toda la verdad que tú quieres que ellos vivan para bendecir a mucha gente aquí y donde tú los envíes. Gracias por ellos, por Santi, por Mariek, por lo que tú sabes que ellos harán para tu obra, para tocar la vida de muchos. Los bendecimos, Señor. Guárdalos como la niña de tus ojos.
Provee para ellos todo, el dinero, el tiempo, el ánimo, las fuerzas, Señor. Los maestros que les enseñarán, Señor, guíalos, te pedimos, Dios. Y Señor, también quiero orar en este momento por quienes estamos aquí, por los que están en casa, por los que de pronto verán esta grabación, que Señor se preguntan por qué suceden cosas, por qué pasa esto, por qué mi hijo, por qué aquello, Señor. Y podemos, Señor, decirte gracias porque aunque quizás en un momento no vemos la salida ni vemos la respuesta y vemos todo oscuro, tú estás ahí, Señor. Tú no nos has abandonado. Señor, por aquel que ve a su hijo lejos, Señor, lejos de ti, apartado de ti, que siga creyendo, Señor, que tú estás ahí, que tú no lo has abandonado, que en la medida en que lo sostengamos delante de ti, tú lo guardarás y quizás ni siquiera lo veamos, pero tú lo harás, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a Santi, a María, guárdalo siempre. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.